para preparar a un halterófilo, a un jugador de balonmano, a un jugador de fútbol, ¿vale? Y que era trabajo que estaba completamente descontextualizado del deporte, ¿vale? Estaba aislado completamente de las acciones del entrenamiento técnico-táctico, ¿vale? Y sobre todo las acciones determinantes del deporte de balonmano, que como todos sabemos, las acciones determinantes son sobre todo acciones explosivo-balísticas, ¿vale? Entonces, a ver, no lo dije al principio, ¿vale? Todas las ideas que yo voy a trabajar aquí son un compendio un poquito entre, me baso en la ciencia y también en mi experiencia, en la muy breve experiencia que tengo, ¿vale? Por eso que todo lo que voy a decir aquí no son verdades universales, ni mucho menos, ¿vale? Cualquiera de vosotros me va a poder discutir, César, Marfi, sobre todo los que más están metidos en este tema, ¿vale? Y eso, que sepáis que mucho de ello está basado en la ciencia, pero que después hay otras que son ideas personales de las cuales vosotros me podéis decir o que no estoy de acuerdo o lo que queráis, ¿vale? Entonces, ¿para qué sabemos que es beneficioso el entrenamiento de fuerza? Primero, a la hora de prevenir lesiones y también a la hora, sobre todo, de mejorar el rendimiento, más allá de los métodos que se vayan a utilizar, ¿vale? Porque tanto para mejorar el rendimiento como para la prevención de lesiones existen multitud de métodos de entrenamiento y que realmente lo difícil y lo bonito es saber combinarlos, ¿vale? En función del equipo, del momento de la temporada, del nivel de jugadores, jugadoras, nivel de técnica, ¿vale? Van a depender de muchas cosas para poder implementar el trabajo, ¿vale? Pero realmente el objetivo que tiene el entrenamiento de fuerza son la prevención y la mejora del rendimiento. Entonces, para mí todo empieza aquí, ¿vale? En los principios básicos del entrenamiento, que son pues como el modelo o la guía que vamos a seguir a la hora de querer conseguir nuestro objetivo final, que al final no es otra cosa que rendimiento o resultado, y sobre todo para mí, que es un aspecto muy importante en el que yo me fijo y en el que yo hago mi trabajo, que más allá de que si mis jugadores están más rápidos, más lentas, aguantan el partido o no lo aguantan, realmente yo lo que llevo hecho estos 2 años para valorar un poquito mi trabajo es ver el número de lesiones que tengo, ¿vale? A través de un registro que hago, yo estaré más o menos contento con mi trabajo, más allá del resultado, es como el número de lesiones, ¿vale? Número, tipo, duración, todo esto. Entonces, opinión personal, para mí, las 3 ideas o los 3 conceptos más importantes a la hora de implementar mi trabajo de fuerza, para mí son claramente la funcionalidad, ¿vale? Es decir, que el cuerpo funciona como un todo, que lo que yo implemento, lo que yo realizo con mis sesiones de entrenamiento va a repercutir en todo él, ¿vale? Sobre todo, muy importante para mí, la especificidad, ¿vale? De ahí que los métodos anteriores, como dije, era lo mismo entrenamiento para un halterófilo, para un jugador de fútbol, para un jugador de rugby o para un atleta, ¿vale? Un velocista. Para mí muy importante el tema de la especificidad, que después me gustaría haber grabado más vídeos y poder enseñaros más, pero yo creo que con el vídeo que saqué esta semana de la sesión de Egipto, creo que vais a poder ver un poquito en qué sentido va mi trabajo. Y también la variedad, ¿vale? Muy importante para mí. Porque al final el balonmano, como después voy a decir, nunca vas a predecir, nunca van a ser los movimientos iguales, nunca vas a predecir lo que vas a poder hacer, ¿vale? Entonces, cuanta más riqueza motora le implementes al jugador o jugadora, ante una situación a la que no está acostumbrada, no va a poder adaptarse, ¿vale? Entonces, el centro de toda esta metodología es claramente el jugador y sus necesidades, ¿vale? En función de las acciones que vamos a realizar. Anteriormente, años pasados, el epicentro de toda metodología era el músculo, simplemente. Palancas de fuerza, músculo, descontextualizado total, ¿vale? Entonces, muy importante, a la hora de implementar el trabajo, el análisis de los patrones correctos del movimiento, ¿vale? Después vais a ver la nomenclatura que vamos a utilizar para ello. Después, se trata de una metodología más global, ¿vale? No nada analítica, y donde, como dije, se basan las acciones y no en los músculos. Después, pues se trata de analizar las necesidades del deporte, analizar las acciones que se realizan en ese deporte, para después
ser capaz de implementar una metodología global, un entrenamiento global, específico y funcional, ¿vale? Como expliqué anteriormente. Vale, características del balonmano, bueno, esto ya lo sabéis todo el mundo, ¿vale? Movimientos acíclicos e intervalados, ¿vale? ¿Qué quiere decir acíclicos? Que no son movimientos monótonos, no son un pedaleo de bici, ¿vale? No existen dos movimientos exactamente iguales. E intervalados, ¿vale? Donde se intercalan acciones de fuerza, acciones de intensidad, con periodos de descanso, ¿vale? No respondemos a una estructura rígida, es decir, no lo que tú preparas en entrenamiento va a salir tal cual, porque si no esto sería todo muy fácil. Yo preparo una acción, yo sé que el 2 se va a mover de esta forma, sé que si hago esta finta la voy a superar, olvidaros, eso es imposible, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el tema de la variabilidad, ¿vale? Después, los gestos, obviamente, específicos, únicos y repetibles, ¿vale? De ahí, de que lo que debemos intentar implementar es la mayor riqueza motora posible para nuestros jugadores, para que aunque no seamos capaces de reproducir las acciones tal cual, ¿vale? Se van a producir en el partido, debemos de darles esa riqueza para que cuando surja algún partido sean capaces de poder solucionar, ¿vale? Entonces, también lo que sabemos perfectamente es que ni una buena capacidad táctica, ni técnica, ni física nos va a garantir un buen rendimiento, ¿vale? Pero sí, lo que nosotros podemos intentar es que de tener una mayor porcentaje de éxito con nuestro entrenamiento, ¿vale? Para mí, todo empieza aquí, ¿vale? Como dije en el análisis del deporte. Y donde podemos ver que, por ejemplo, mucha gente, muchos entrenadores, muchos preparadores físicos, como podemos ver en la primera tabla, ¿vale? Se divide un poquito por posición y por velocidad en kilómetros hora, ¿vale? No es un análisis que me guste demasiado, pero yo creo que es bastante significativo. Donde podemos ver de que en una medida de todos los puestos, el 80% de los movimientos que se realizan, o de los gestos, se producen entre 0 y 7,2 km/h. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué podemos sacar de conclusión de aquí? De que el 80% de todos los movimientos que realizamos son aceleraciones, ¿vale? Lo digo, hay pues mucha gente que implementa trabajo de velocidad máxima, ¿vale? Velocidad máxima sería, pues, dependiendo de la persona del sujeto, sería a partir de 21 km/h, más o menos, en función, ¿vale? De la persona. Pero vemos que entre 21 y 28, que sería lo que yo puedo denominar velocidad máxima, vemos que el porcentaje es muy bajo de esa acción. No existen acciones de ese calibre, ¿vale? Entonces, a la hora de implementar el trabajo, vemos que son acciones explosivas de muy corta duración, pero que en realidad no llegamos a llegar a nuestra velocidad máxima, ¿vale? Todo se basa en la aceleración. Después, abajo, acciones por tiempo, ¿vale? El 70 y muchos por ciento de las acciones no duran más de 40 segundos. Entonces, a la hora de implementar nuestro trabajo, no tiene sentido. Ya te digo, dentro del contexto, dentro de la época de la temporada donde estemos, ¿vale? Habrá muchas variables, pero yo aquí hablo sobre todo de porcentajes de trabajo, ¿vale? Obviamente no vamos a trabajar lo mismo en agosto, lo que vamos a estar trabajando ahora, que en un periodo de marzo a abril, ¿vale? Pero esto se trata de un convenio global, para que lo entendáis, ¿vale? Donde, obviamente, en pretemporada estaremos trabajando con volúmenes más altos, intensidades más bajas, ¿vale? Pero así como un convenio general, el mayor porcentaje de trabajo que tenemos que meter en entrenamiento debe buscarse hacia estos tiempos, ¿vale? Y también lo mismo, porque pongo esta diapositiva de la distancia total recorrida por puesto, porque sí que todavía se sigue viendo de que hay entrenadores que durante el periodo de temporada les mandan correr media hora, 40 minutos, ritmo constante, donde realmente esas adaptaciones no nos van a servir, al contrario, nos van a perjudicar a la hora de meses posteriores implementar el trabajo más específico, ¿vale? Entonces aquí un estudio del año 2012 muy sencillito, solamente para que os hagáis ¿vale? Se analizaron 73 minutos de juego, ¿vale? Donde se determinaba que de esos 73 minutos de juego 825 opciones fueron de muy corta duración, es decir, que se enfocaban entre 2 y 6 segundos, ¿vale? Después, la mayor gran cantidad de energía que gastaban los jugadores o jugadoras las implementaban en aceleraciones y deceleraciones, ¿vale? Como vimos, el 80% del tiempo lo implementábamos en acelerar. Entonces, también la mayoría del tiempo vamos a estar frenando, ¿vale? Gastando un montón de energía en ello. Que eso también nos va a dar mucha información a la hora de implementar trabajos que tenemos que hacer, ¿vale? Las acciones más determinantes y más repetidas, bueno, COD son
identificar los patrones de movimiento que se van a realizar en el deporte, ¿vale? Como aquí no vais a ver pecho, entrenamiento de pecho, entrenamiento de espalda, ¿vale? Lo que vais a ver es realmente las acciones que se realizan en el deporte, como pueden ser saltos, recepciones de saltos, aterrizajes, giros, arrancadas, frenadas, empujes, ¿vale? Y sobre todo, a la hora de implementar el trabajo es muy importante el tema de la combinación, ¿vale? Concatenación de acciones, salto con salida, salto con frenada, ¿vale? Porque en realidad es muy difícil, no se van a realizar acciones aisladas, sino que una más combinación de otra, que después en el ejemplo yo creo que lo puedo identificar mejor, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta de las articulaciones estables o que debemos estabilizar, como son la rodilla, y articulaciones que debemos movilizar, como puede ser cadera, tobillo y hombro, ¿vale? Y después, bueno, no profundice nada, ¿vale? En el aspecto del core, pero sí que debemos tener en cuenta que la musculatura del core, la musculatura central, tiene un objetivo, ¿vale? Que nosotros que transferir fuerzas. Entonces, a la hora de implementar el trabajo, yo nunca he mandado realizar un crunch, cuando se llama crunch abdominal, basculaciones, ¿vale? Porque en realidad el objetivo del trabajo de la zona central no es ese, sino que tiene dos objetivos. Primero, estabilizar, y segundo, transferir fuerza, ¿vale? Transferir fuerza, tren superior, ¿vale? También hay, no lo nombré, pero hay estudios donde se implementaron trabajo de fuerza, trabajo de fuerza abdominal, ¿vale? Que están basados en ejercicios anti-extensión, anti-inclinación y anti-rotación, donde realmente se vieron que existe una mayor transferencia de fuerza entre tren inferior y tren superior después de implementar ese trabajo, ¿vale? Pero nada que ver con el tema de crunch abdominal, inclinaciones y esas cosas, ¿vale? Y sobre todo eso, pues el trabajo de la musculatura funcional, que quiere decir que cada musculatura tiene su función, ¿vale? Y trabajar como un todo. Entonces, ahora sí, el enfoque alternativo de lo que os hablé, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cada punto, ¿vale? Pero se trata de el trabajo en tiempo eficiente, trabajo multidireccional y 3D, incluyendo rotaciones, trabajo de sobrecarga excéntrica, ¿vale? Que esto es algo que está muy arraigado en la metodología actual y donde podemos ver que las acciones más determinantes incluyen sobre todo trabajo excéntrico. Sí que es cierto que es difícil implementarlo porque no tenemos los medios suficientes, ¿vale? Ahora existen ya nuevas maquinarias como puede ser la polea armónica, donde sí realmente hay una mayor sobrecarga excéntrica que la parte concéntrica, pero bueno, hay distintas estrategias para ello. Trabajo con inestabilidad, fluctuaciones y perturbaciones, predominio unilateral, ¿vale? Bueno, que después ya voy a explicar cada uno, ¿vale? Y el trabajo de RPA, que se trata de repeticiones de capacidad de repetir acciones de potencia, ¿vale? Que también voy a explicar y voy a poner algún ejemplo. Entonces, el trabajo en tiempo eficiente, ¿vale? A mí lo que dice esta diapositiva es que seamos capaces de transferir y de ser lo más eficiente posible, ¿vale? A la hora de realizar nuestro trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque a mí de nada me vale de que un jugador de balonmano, en este caso, me levante 200 kilos en sentadilla, cuando realmente la sinergia que hay entre una pierna y otra a la hora de levantar un ejercicio unilateral, por ejemplo, es muy dispar, ¿vale? Porque al final vamos a tener lesiones y después realmente las acciones determinantes, como puede ser un salto o un cambio de dirección, ese jugador no es eficiente, ¿vale? Entonces, lo dicho, patrones de movimiento. Y un ejemplo como puedo decir en el cambio de dirección, ¿vale? Es el patrón movimiento, ¿vale? De nada nos sirve a nosotros y nosotros vamos a ser mejor cuanto más levantemos, sino que realmente, primero, tenemos que tener una equivalencia entre las dos piernas, ¿vale? Y que realmente existen diferentes técnicas a la hora de realizar el cambio de dirección, ¿vale? Como puede ser el implementar un mayor número de apoyos a la hora del frenado, o si no, sobre todo, lo que vemos muchísimo, seguramente vosotros, sobre todo con el trabajo de base, a la hora de realizar la dirección, una finta, una frenada, es el uso del F medio lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros frenamos, vemos que cuando frenamos, el cuerpo lo mantiene en recto. Entonces, las piernas me están transfiriendo una fuerza diagonal en esta dirección y el cuerpo sigue recto proyectando la fuerza de abajo. Entonces ahí vamos a ser menos eficientes, ¿vale? Y también es cierto que existe una mayor reactivación, ¿vale? Que se puede explicar después a la hora de la prevención de lesiones, es muy importante, ¿vale? Porque vamos a tener un mayor estímulo, una mayor predisposición al entrenamiento.
que como pone aquí, es la puñetera herencia que tenemos de la halterofilia, ¿vale? Trabajo bipodal, trabajo músculo eje, solo en el eje vertical, pero sí que es cierto que todavía a día de hoy seguimos dando los test pasados, ¿vale? Donde solamente, por ejemplo, pongo aquí el ejemplo lo hicimos todo el mundo, ¿vale? El test de Bosco, el test donde nos indica la capacidad reactiva del tren inferior, ¿vale? El tema de CMJ, SJ, ¿vale? Pero realmente no he visto a nadie o a muy poquita gente implementar el trabajo, o que sería un poquito un test un poquito más específico, ¿vale? De saltos horizontales o laterales, ¿vale? Que realmente sí que se da mucho más en el deporte, ¿vale? Y que realmente tiene mucho mayor transferencia en los movimientos tipo, por así decirlo, ¿vale? Eso anterior-posterior y la concatenación de ellos, ¿vale? La concatenación de movimientos. Después, un trabajo muy complicado de implementar, porque realmente debemos de ver un poquito la balanza entre especificidad y prevención, ¿vale? Entonces, los trabajos de torsión existen en el balonmano, ¿vale? Vemos que en cualquier movimiento de cinta, cualquier movimiento de salto, existe un trabajo de torsión. Ahora, a gusto consumidor, como yo digo, ¿vale? Son acciones de alto índice lesivo, ¿vale? Por la fuerza de cizaña que se produce sobre las distintas articulaciones, pero realmente tenéis que vosotros valorar el tipo de entrenamiento que queréis implementar, ¿vale? Si queréis estar más cerca de la especificidad o realmente queréis un poquito prevenir. Yo soy partidario de que este tipo de acciones se tienen que dar. ¿Por qué? Porque realmente en la competición se va a dar. Entonces, si nosotros nos preparamos a las jugadoras o a los jugadores en entrenamiento para este tipo de acciones, seguramente en competición van a tener mayor probabilidad de lesionarse, ¿vale? El manito cruzado, ¿vale? Lesión que más se produce en balonmano, la más grave, ¿vale? Que sobre todo en balonmano femenino se produce muchísimo más por temas anatómicos, ¿vale? Rotación interna de tibia, rotación externa que produce el movimiento cizaño sobre la rodilla, ¿vale? También existe literatura, ¿vale? Donde dice que hacer trabajo específico de rotación aumenta el rendimiento. Y ahora, como dije después, para el trabajo de excéntrico, ahora hay nuevas maquinarias que Isma ya me estuvo hablando muchísimo sobre las poleas, ¿vale? Ojalá fuiste capaz de conseguir eso. Pues una estrategia muy interesante a la hora de implementar todo este tipo de trabajo que estoy haciendo, porque te permite hacer la concatenación de acciones y acciones muy específicas y que sí que se pueden reproducir en competición, ¿vale? Entonces, mira, ahora os voy a enseñar un poquito un trabajo muy simple, ¿vale? Donde por ejemplo, podríamos reproducir un poquito la acción esta de torsión sobre la rodilla, ¿vale? Le pedí ayer a Nayara y a ver si me ayudaba, ¿vale? Vale, fijaos, aquí la primera repetición se va a ver perfectamente el gesto de torsión que existe sobre la rodilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente, primero, ella no sabe cuánto le va a pesar el balón, sabe que pesa 3 kilos, pero realmente no sabe la fuerza que va a recibir, no sabe cuánto de lejos del cuerpo le va a venir el balón, ¿vale? Porque le voy a pasar yo el balón lateral, ¿vale? Lo que va a tener que hacer ella es, a través de la musculatura estabilizadora de cadera y la musculatura estabilizadora del tronco, lo que le pido es recibir el balón en el medio y frenarlo en el eje del cuerpo, ¿vale? Entonces vais a ver, primero, no vas a ver dónde le va a recibir la bola, sabéis que cuanto mayor se aleje del eje de rotación, mayor la fuerza, y tampoco sabe exactamente cuánto le pesa el balón, entonces ya veréis lo que va a pasar en la primera repetición. Vale, además aquí se va a ver justo donde la estructura de estabilizador de cadera y el core no funcionan como deben de funcionar, y ya veis cómo va a funcionar el tronco, ¿vale? Con el pie apoyado. ¿Fijasteis? Fijaos. Yo lo que le pido es que reciba un poquito más al centro, ¿vale? Y que sea capaz de frenarla justo en el eje central, ¿vale? ¿Qué pasa? Por las variables que os dije, no sabe cómo va a recibir esa bola, y entonces la musculatura de la zona central no estabiliza, no es capaz de frenar, continúa el movimiento y aquí se produce lo que yo dije, ¿vale? La rotación interna de
del fémur, ¿vale? Con la rotación externa que se produce por estar el pie en el suelo, ¿vale? Entonces, estas son acciones que se van a producir. ¿Qué pasa? Quizás este tipo de acciones demasiado lesivas no se implementarían tan específicamente en, por ejemplo, jugadoras de base, ¿vale? Pero yo soy partidario de que este tipo de trabajo en senior se debe implementar. ¿Por qué? Porque el sistema hormonal está preparado, la musculatura está preparada, ¿vale? Y debe de saber realizar este tipo de acciones para después, que cuando ocurra en el partido, sí que sea capaz, ¿vale? Entonces, lo dicho, primera repetición, no es capaz de hacer, no es capaz de estabilizar, ¿vale? Segunda repetición, cumple premisa, ¿vale? Y como veis, sí que existe oscilación a nivel de rodilla, pero ya no existe esa rotación, ¿vale? Ese patrón motor ya lo tiene cogido. Ese peso ya sabe cuál es, ¿vale? Y después yo creo que también juego un poquito con la altura. Eso es, ¿vale? Bien. El siguiente ejercicio, un poquito distinto, ¿vale? Vamos ya un poquito más con los ángulos vamos un poquito más con los ángulos de la flexión de rodilla y sobre todo también el implemento del pase en torsión, ¿vale? Entonces, la premisa, la misma, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esta vez tiene una pierna apoyada arriba. ¿Qué le mando? Misma premisa. Recibir balón en el eje central, ser capaz de frenar y una vez es capaz de frenar, pasar el balón desde cadera a mí, que estoy yo, en este caso, en la parte de la izquierda, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a implementar es otro tipo de torsión sobre otro tipo de flexión, ¿vale? Otro tipo de patrón motor, ¿vale? Premisa, mantener rodilla y cadera alineada, primero frenar y después dar el pase con potencia, ¿vale? Frenar, estabilizar y pasar, ¿vale? En ningún momento del ejercicio, ¿vale? Lo hace bastante bien. En ningún momento de la flexión de rodilla existe ese valgo dinámico que vimos en la foto anterior, ¿vale? Donde la rodilla se va hacia adentro, cadera afuera y el pie también va hacia afuera, ¿vale? Estabiliza muy bien. Si fijáis, apenas existe oscilación. Mantiene alineado, siempre muy importante. Punta de pie, tobillo, rodilla y cadera tienen que estar completamente alineados, ¿vale? Otro tipo de trabajo, otro ejemplo, ¿vale? Acción que se produce en mogollón en balonmano, ¿vale? Entonces, la premisa, la misma, ¿vale? Siempre con la alineación de todo el tren inferior, primero, aguantar la goma en el eje central, a medida que el brazo se separa más del eje central, la fuerza de rotación va a ser mayor, ¿vale? Entonces, lo mismo que antes, musculatura central, trabajo de core, trabajo antirrotación, y segundo, el trabajo de estabilización de glúteo medio y etcétera, ¿vale? Esperad, ahí ya lo veis. Vale, esta primera hace bien, después hay alguna que no es capaz de estabilizar, también ahí, ¿vale? Obviamente no es la misma la fuerza que la goma me implementa aquí, que me implementa aquí, que me implementa aquí y que me implementa aquí, ¿vale? Después en el trabajo de hip vais a ver que muchas de las premisas que yo pongo es que haya variabilidad, ¿vale? Que no haya movimientos iguales. Después, como vimos, cuando realizamos el análisis del deporte antes, ¿cuáles son las acciones que más se realizaban? Los cambios de dirección y las frenadas. Entonces, lo que debemos de implementar, trabajo excéntrico, ¿vale? Primero, como vimos, para aumentar el rendimiento, para aumentar la eficiencia en esos movimientos de frenado, donde la fuerza excéntrica es mucho mayor que la concéntrica, ¿vale? Y segundo, a la hora de prevenir lesiones. Entonces, sí que es cierto que hasta la aparición de la polea cónica, que es un método muy válido y muy específico, donde podemos, dependiendo de la imaginación que tenga cada uno, implementar trabajo muy específico del deporte, ¿vale? Era difícil implementar un trabajo real excéntrico, es decir, que el trabajo excéntrico fuese mayor en porcentaje que el trabajo concéntrico, ¿vale? Entonces, estrategias que podemos utilizar para el trabajo excéntrico, el tema de pliometría, el tema del trabajo decelerativo, el trabajo de espacios reducidos, ¿vale? Y lo que buscamos al fin y al cabo es que en ese ciclo, en ese CEA, ¿vale? El ciclo de estiramiento-cortamiento, que es el que se produce entre la fase concéntrica y excéntrica, el menor posible, ¿vale? Para que tengamos una mayor capacidad reactiva, para que seamos más rápidos, para poder reaccionar más rápido ante un estímulo, ¿vale? Entonces, una mayor capacidad de frenado ¿qué nos va a producir? Pues un mayor rendimiento y estabilidad en el cambio de dirección, ¿vale?
Y un estudio realizado con trabajo sencillo y analítico, que si no recuerdo mal, era el trabajo de squat simple bipodal sobre polea cónica y la patada de isquio, ¿vale? Trabajo nada específico, pero vemos que entre un grupo control que no realizaba ningún tipo de trabajo y un grupo experimental que sí realizaba el trabajo, ¿vale? Se vieron mejoras en el cambio de dirección, tanto en salida abierta como en salida cerrada, ¿vale? En el salto vertical y en salida de 20 metros, que al final eso es lo que nos interesa. Como vimos, en balonmano no existe prácticamente trabajo de velocidad máxima. Entonces lo que tenemos que ser capaces es de acelerar y llegar a la máxima velocidad posible lo antes posible, ¿vale? Muy importante, trabajar sobre estabilidad, fluctuaciones y perturbaciones, ¿vale? Entonces, lo que nosotros pretendemos con nuestro trabajo es, con este tipo de estrategias, ser capaz de implementar este trabajo a un jugador para que después, en una situación en la que no se espere, sea capaz de reaccionar lo más rápido posible y de forma más eficiente, ¿vale? Entonces, como vimos antes en el trabajo, en el vídeo de Nayara, lo que tenemos que hacer es buscar trabajo donde haya una modificación de ángulos, modificación de salidas, modificación de espacios, ¿vale? Para, como dije, dotar de múltiples alternativas a las jugadoras, ¿vale? Después, un estudio basado en trabajo de instabilidad y fluctuación, ¿vale? Pues implementó un trabajo en una mejora neuromuscular, ¿vale? Es decir, a nivel de ¿qué? De cocontracción, ¿vale? Una disminución de la cocontracción, ¿qué quiere decir? De que, por ejemplo, en un trabajo de un cambio de dirección, por ejemplo, sabemos que primero tendrá que actuar en la musculatura y después trabajar otra, ¿vale? Entonces, lo que debemos evitar es que se activen las dos a la vez y después que exista tan importante esa reactivación a la hora de prevenir lesiones, ¿vale? Para que antes de recibir un salto ya estemos la musculatura del core activada, zona tren inferior activado, ¿vale? Porque lo que tenemos que intentar hacer es activar antes de, ¿vale? Para prevenir. Y eso, lo que va a implementar es una mejora del mecanismo de anticipación y lo que eso va a repercutir es en el mejor rendimiento y la disminución de lesiones, ¿vale? Bueno, esto ya lo dije. Muy bien, estrategias para implementar este tipo de trabajo. Trabajar a través de material que genere estabilidad, perturbaciones con material, con un sujeto, ¿vale? Movimientos, concatenar movimientos sucesivos y movimientos dependientes, ¿vale? Que esto lo hice en el ejemplo del hit. ¿Qué quiere decir movimientos dependientes? Que lo que yo vaya a hacer no dependa de mí, sino de lo que haga otra persona, ¿vale? En este caso. Muy importante, el trabajo debe ser de predominio unilateral, porque, a contrario de la herencia de la heterofilia, los deportes colectivos son concatenaciones de movimientos unilaterales, ¿vale? Entonces, un ejemplo de un estudio que se hizo con un grupo que hacía un squat, una sentadilla simple a dos piernas, y otro que hacía sentadilla unilateral, ¿vale? Se vio una mayor activación en el grupo esclesural, en el glúteo medio y sobre todo también en la musculatura estabilizadora central, ¿vale? Del core. Después, aparentemente, ¿vale? Porque sí que es difícil de encontrar un estudio, el estudio que encontré no lo verifica al 100%, pero yo os lo pongo, ¿vale? Que un programa de entrenamiento unilateral lo que creó fue una mayor transferencia a los cambios de dirección, porque al final sabemos que cuando realizamos cambio de dirección, realmente la fuerza no se aplica a las dos piernas por igual, ¿vale? A la hora de realizar un salto, porque los saltos son unilaterales, ¿vale? Y sobre todo también los aterrizajes. Después, este tipo de trabajo nos va a dotar de una mayor capacidad de respuesta ante las perturbaciones, ¿vale? Mejor, porque genera las mejoras del sistema neuromuscular. Después, una alternativa que yo llevo implementado desde finales del año pasado, ¿vale? Que es la capacidad de repetir acciones de
pasa? Este tipo de series largas lo que nos va a repercutir, o lo que nos va a hacer al final es un entrenamiento vacío, porque al final, ¿qué pasa? Repeticiones largas nos crean de fatiga. Si tenemos fatiga no podemos levantar o realizar esa acción a máxima intensidad y al final de esas 30 repeticiones que hacemos 10, 10, 10 con descanso, las acciones que realmente realizamos a máxima potencia, que será 8 o 9, ¿vale? Entonces eso lo que digo. Series largas, entrenamiento vacío, porque nos acumulamos de fatiga, menor pico de potencia a medida que vamos realizando esas repeticiones, y lo que va a perder es lo que va a repercutir es una pérdida de eficiencia, ¿vale? Por lo tanto, buscamos la eficiencia, no la fatiga. Para ello, trabajo agrupaciones de acciones de máxima intensidad con poca recuperación, ¿vale? Los estudios dicen que somos capaces de realizar acciones a máxima intensidad entre 4 y 7, ¿vale? Que a partir de ahí la merma de potencia ya se empieza a ser superior al 10%. Entonces, un trabajo alternativo que sería, ¿vale? Este es el trabajo que nos dice, ¿vale? Que estudios nos dicen que realizar 5 repeticiones a máxima intensidad podemos hacerlas sin repercutir en ese del más de ese 10% de fatiga. Vale. Este trabajo de RPA creo que os voy a decir cómo se hace, ¿vale? Es aplicable a múltiples estrategias, como puede ser el entrenamiento de fuerza en sí, el trabajo de pesas, trabajo de sprints, etc. ¿Vale? A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿O cómo lo implementamos? ¿O cómo lo implementa esta gente? ¿Vale? Se realizan trabajos de máxima potencia de corta duración, como puede ser entre 4 o 7 repeticiones, con descansos muy cortitos, de 5 o 6 segundos, para que nos permitan recuperar, para volver a hacer otras 5 o 7 repeticiones, ¿vale? Y de esa forma hacer y acumular bloques de trabajo más eficientes y realmente más eficientes por el tema de que no tenemos tanta fatiga, ¿vale? Un ejemplo, vale, sí, mayor especificidad, porque alterna trabajo intensivo de máxima intensidad con trabajo con periodos de descanso, ¿vale? Vale, y que este trabajo se puede amoldar o se puede variar en función del número de repeticiones, tiempo de descanso entre bloques y tiempo de descanso entre series, ¿vale? Entonces, un ejemplo sencillo, ¿vale? Ejemplo de esta semana que conseguí grabar. Vale, aquí lo que estamos haciendo esta semana son series de 4 repeticiones con 5 segundos entre esas 4 repeticiones, ¿vale? Serán 3 series de 4, que son 4 repeticiones, 5 segundos, 4 repeticiones, 5 segundos y 4 repeticiones, ¿vale? Y vamos a realizamos un total de 3 bloques. ¿Cómo se haría? Un ejemplo sencillo, ¿vale? Vale, se realizarían 4 repeticiones a máxima intensidad, tanto fase concéntrica como fase excéntrica, ¿vale? 4, se descansaría 3, 4 segundos, ¿vale? Y realizaríamos otras 4, ahora se las encuentra el vídeo, con 5 segundos de descanso, ¿vale? ¿Qué pasa? Obviamente la velocidad aquí que veis no es la mayor del mundo, pero sí que en teoría las premisas son de movilizar las cargas a mayor velocidad posible, tanto en fase concéntrica como en fase excéntrica. ¿Qué pasa? Estamos en un periodo donde realmente la carga es bastante alta, entonces al final sabéis que no es lo mismo movilizar a máxima velocidad, por ejemplo, un press bank de 200 kilos que 50. La premisa, tanto sea 200 kilos como 50, la movilización debe ser a máxima intensidad, pero obviamente la velocidad real con 50 que con 200 no es lo mismo, ¿vale? Bien, ahora, el trabajo interválico. Primero os voy a presentar un poquito el estudio que nos consiguieron publicar sobre HIIT, ¿vale? Primero, en qué consiste el HIIT, os presento el estudio y después os pongo un ejemplo del trabajo que realmente hicimos esta semana, ¿vale? Con el grupo senior. Entonces, estudios, está más que demostrado que el trabajo de HIIT aumenta tanto la capacidad anaeróbica como anaeróbica, ¿vale? Porque nos implementa un mayor número de acciones de alta intensidad, lo que nos va a repercutir en una mayor especificidad del deporte, porque como vimos al principio en el análisis del deporte, ¿vale? Existen multitud de acciones de muy corta duración y el 80% del tiempo estamos en un periodo de baja intensidad o de descanso. Entonces, este tipo de estrategia es muy importante y muy específica del deporte, ¿vale? A la hora de prescribir este tipo de entrenamiento, vamos a atender a 5 variables, ¿vale? Que van a ser la intensidad y la duración del trabajo de la realización de los ejercicios, la
la intensidad y la duración de esos descansos y también el volumen total de entrenamiento, ¿vale? El número de series y el número de repeticiones que vamos a hacer por ejercicio. Y después, lo que hicimos en este estudio fue medir unas variables como fueron el peso, el IMC, el porcentaje graso, hicimos un test de RSA que son capacidad de repetir sprints, salto vertical y U2+, ¿vale? Entonces implementamos el trabajo, hicimos una semana de pretest, ¿vale? Hicimos 8 semanas de entrenamiento y una última semana de post-test, ¿vale? Como vemos aquí, fue un trabajo progresivo, ¿vale? Total de 8 semanas, 2 primeras semanas simplemente se realizó un bloque de 4 minutos, ¿vale? Que como vemos aquí sigue una metodología TAMA, que es, ¿vale? 20 segundos de trabajo intensivo, 10 de descanso en bloques de 4 minutos de trabajo. Entonces, durante estas 8 semanas, cada 2 semanas se fue implementando un bloque más. Primera semana, un solo bloque de 4 minutos. Tercera y cuarta semana, 2 bloques con 2 minutos de descanso. Quinta y sexta, un bloque más. Séptima y octava, un bloque más. ¿Vale? Bien, bloques de 4 minutos. Bien. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de ejercicio realizamos? ¿Vale? No tengo el ejemplo, pero lo explico ahora rápidamente. Denominé esto como un HIIT mixto, ¿vale? Donde realizamos ejercicios de fuerza, tren superior, tren inferior, ejercicios de pliometría con saltos bipodales o unipodales en escalera, ¿vale? Y trabajo de coordinación también en escalera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la premisa que nosotros tuvimos a la hora de implementar este trabajo y que fuese un poquito más reproducible a la hora de la gente que quisiese llevarlo a cabo, que fuese con poco material, que en realidad nosotros el único material que utilizamos fueron 2 escaleras y el número de aros igual al número de personas que lo hicieron, y sobre todo este fue trabajo con cadetes, ¿vale? Obviamente lo difícil que tiene este trabajo es que a medida que aumenta la fatiga la técnica se va a ver perjudicada. Entonces implementamos trabajo de fácil ejecución técnica. ¿Para qué? Para que a medida que fuesen aumentando el volumen, a medida que fuesen siguiendo las repeticiones, la técnica fuese lo más correcta posible, ¿vale? Entonces, al final los resultados que tuvimos, ¿vale? Fueron que menos la fuerza de salto, ¿vale? El resto, todo el grupo que realizó el trabajo de HIIT, ¿vale? No lo dije, ¿vale? Pero, ¿vale? La sesión principal de entrenamiento, tanto el grupo control como el grupo experimental, fueron idénticas. ¿Qué pasa? El grupo de niñas que teníamos 2 días a la semana venían media hora antes, porque también otra de las ventajas es el bajo volumen de entrenamiento que tienen, ¿vale? Vinieron 2 días por semana en días no consecutivos, ¿vale? Para que hubiese un día por medio. Entonces, en este caso realizábamos las sesiones los miércoles y los viernes, ¿vale? Y como dije, grupo control y grupo experimental, el trabajo técnico-táctico fue exactamente igual, ¿vale? ¿Vale? Entonces, menos una de las variables en todas, el grupo experimental, el grupo que realizó el HIIT, obtuvo mejora, pero realmente las mejoras significativas fueron en el porcentaje de grasa corporal, que bajó en el grupo experimental, el grupo que realizó el HIIT de manera significativa. En el RSA, la capacidad de repetir sprints con cambio de dirección, que como vimos antes, es una de las acciones determinantes en el deporte, y vimos que con este tipo de trabajo y con este tipo de ejercicios se mejora de forma significativa en comparación con el otro grupo, y en el trabajo de U2+, ¿vale? Entonces, ahora, bien, este fue el trabajo de HIIT que llevé a cabo con el grupo senior esta misma semana, ¿vale? Fue el miércoles. Como os dije, aquí, obviamente, vais a ver ejercicios, bueno, no os expliqué. El trabajo que hacíamos con las cadetes era sentadilla eran 2 sesiones, ¿vale? La del miércoles y la del viernes no era igual. Realizábamos ejercicio de sentadilla con salto, ejercicio de coordinación con escalera, ejercicio de pliometría de tren superior, ejercicio de zancadas con frenadas, ¿vale? Ejercicio, por así decirlo, un poquito más descontextualizado. Aquí vais a ver un poquito un ejemplo de un trabajo un poquito más específico y donde yo creo que se cumplen en total en todos los ejercicios todas las premisas de la metodología que os expliqué antes, ¿vale? Entonces,
Vale, aquí primero vais a ver un vídeo general de todas las costas que son, yo siempre suelo implementar 8 ejercicios por sesión y siempre las coloco por pareja, ¿vale? Son estrategias porque al final veo que grupos mayores de 2 la atención se dispersa, la intensidad no es la máxima, ¿vale? Entonces, vale, después los ejercicios que a mí más me interesan, ¿vale? Los vamos a ver de forma individual, ¿vale? Pero como podéis ver, ¿vale? Sobre todo este primero, por ejemplo, este primero no lo voy a analizar, pero veis que existe una carrera de máxima intensidad con un cambio de dirección, ejercicio global de arrancada con colchoneta, ¿vale? Porque al final, como todos sabéis, en los cursos pobres hay que tener una imaginación de la leche para poder implementar el trabajo, ¿vale? Y, vale, aquí tendríamos otra posta, no sé si se les va a hacer una mala, y voy a analizar un poquito los que me interesan. Vale, aquí en esta esquina había otro, pero no lo tengo grabado. Bien. Si no se hace muy bien. Bueno, entonces, bien, aquí como podéis ver, ejercicio unilateral, donde lo que intentamos implementar es esa transferencia de fuerza del tren inferior al tren superior, ¿vale? Ejercicio unilateral de salto con un ejercicio de press de hombro, ¿vale? Intentando siempre llegar lo más arriba posible. Como veis, esto creo que era hicimos cuatro bloques de trabajo, esto creo que era el tercero, ¿vale? Si veis que la ejecución técnica no es la mejor posible y las caras son las que son, ¿vale? Es también porque es la tercera vuelta ya, ¿vale? Después aquí vemos un trabajo de, ¿vale? Premisas que yo pongo en esta tarea. Diferentes tipos de desplazamientos, ¿vale? Cada cono implica desplazamiento lateral, desplazamiento diagonal, desplazamiento frontal y se debe realizar una salida frontal o lateral dependiendo del cono a máxima intensidad. Realizar una frenada con una colocación de pies, una colocación de brazos para rápidamente coordinar y variedad, ¿vale? Otra colocación de pies, otra colocación de brazos, ¿vale? Lo más rápido posible y después una carrera para como veis, una frenada, colocación de pies. Las premisas es que en cada repetición no quiero ver ni un pie igual que el lado del otro, no quiero ver la misma posición de brazos, ¿vale? Volumen de entrenamiento de esta sesión: primera y cuarta vuelta, hice trabajo de 20-10, la segunda y la tercera fueron trabajos de 25-15, ¿vale? Trabajo intensivo un poquito más largo, pero en el que también dejamos un poquito más de descanso, ¿vale? De 10-15 segundos, que se nota, ¿vale? Y también para dotar de estímulos distintos, ¿vale? Mayor variabilidad posible. Después, ¿vale? Trabajo de salto, ¿vale? Misma premisa que en el anterior, variabilidad de brazo, no quiero ver ninguna colocación distinta, variación de pies, ¿vale? Y en el que aquí al final estamos implementando un trabajo anti-elevación de la zona central y trabajo muy importante de extensión de miembros inferiores, ¿vale? Que son acciones o movimientos y efectos que yo creo que en el balonmano se dan, ¿vale? Después, esta tarea, ¿vale? Aquí hubo alguna que no lo quiso entender, ¿vale? La premisa. Existen dos conos, ¿vale? Y una pica central. ¿Qué les digo que tienen que hacer? La primera que llega a la pica, ¿vale? Porque lo que tiene que hacer es dos contactos defensivos y correr a cono contrario del que viene, ¿vale? Lo que les digo, siempre va a haber un atacante y una defensora. ¿Quién va a atacar? La primera que llega a la pica, ¿vale? La defensora es la segunda. Entonces, lo que tiene que hacer el atacante siempre encarar a la pica, ¿vale? Y realizar un gesto de cinta, saliendo punto fuerte, punto débil, da igual, a su completa elección. ¿Para qué? Para que, como vimos antes, el gesto de la defensora no esté previsto, porque realmente no sabe a dónde va a salir. Entonces, el movimiento del defensor va a depender del movimiento del atacante. Entonces, lo dicho, premisa: primera que llega a la pica central, atacante; segunda, defensora, ¿vale? Tiene que realizar los contactos defensivos y con la misma otra carrera, cambio de dirección, frenada, salida, ¿vale? A ver si se puede ver bien. Vale. Carrera
también, obviamente también en función de la temporada, vamos a jugar con las variables que explicamos antes, ¿vale? Y ya para acabar, ¿vale? Esta es la última diapositiva y os presento un poquito el proyecto este que queremos llevar a cabo entre un compañero que tengo, un ex compañero de piso que viví con él en la carrera y que ahora está trabajando en Barcelona, ¿vale? Lo que pretendemos llevar a cabo es un estudio sobre las lesiones tanto en división de honor femenina como en data masculina, ¿vale? Lo que pretendemos es que los clubes, mediante un dossier donde nosotros explicamos los objetivos del estudio, donde nosotros explicamos qué beneficios se puede sacar el propio club de este estudio, ¿vale? Lo que pretendemos es que registren las lesiones, ¿vale? En función del tipo, en función de la época de la temporada, en función de muchísimas variables. Analizar la evolución de las lesiones a lo largo de la temporada, estos son los objetivos del estudio, ¿vale? Analizar, sobre todo en chicos, obviamente en chicos no, ¿vale? Analizar la influencia de los anticonceptivos, si existe, ¿vale? La influencia de anticonceptivos hormonales en lesiones o no, si existen, ¿vale? Estimar la duración o registrar la duración total de las lesiones y analizar la frecuencia, ¿vale? En función de la época de la temporada y el momento donde nos encontremos. Claro, esto todo va a depender del número de grupos que se quieran sumar a este estudio, ¿vale? Pero a ver si tenemos uno. Y también analizar otro de los objetivos, analizar las lesiones y si existen diferentes lesiones entre puestos, ¿vale? Si pivotes de lesión tiene otro tipo de lesiones que los laterales o los laterales que los extremos, ¿vale? Pues gracias, aquí tenéis mi correo si queréis durante la temporada, cuando queráis preguntar algún tipo de cosa que yo os pueda ayudar, que ya os digo que todo lo que dije aquí no es ninguna verdad absoluta ni yo sé más que nadie, pero bueno, al final es que lo que quería plasmar es un poquito las ideas que yo tengo y el porqué de realizo mis tipos de ejercicios y mis tipos de lesiones, ¿vale? Pues gracias, vamos. Yo tengo una pregunta sobre el tema que hablaste del porcentaje, cuando hay unos estudios de porcentaje de velocidades, decías que el 2%, una cosa así, está en una velocidad máxima. Y, a ver, yo en natación, tengo un profesor en el alto rendimiento de natación que nos decía que él con fondistas de 1500 de piscina, que el factor diferencial era el anaeróbico láctico. Entonces él trabajaba en anaeróbico láctico con tíos de fondo, porque decía que las carreras se deciden en ese final de esos 50 metros, 75 metros. Entonces, no sé, ese 2% de velocidad máxima, hablamos siempre de velocidad de traslación. Exacto. Vale. Ese 2%, ¿qué valor le darías? ¿Lo trabajas o no trabajas? Yo realmente no trabajo nunca cuando realizo trabajo de fuerza, trabajo de RSA, que son concatenación de sprints, ¿vale? Yo nunca trabajo más de 15-20 minutos, porque realmente a mí lo que me interesa es acelerar lo máximo posible, lo antes posible y ser capaz de realizar otro sprint con el menor tiempo de recuperación posible, porque al final lo que nosotros vemos es que los entrenadores físicos nos ponen muchas de las tareas, pues por ejemplo, un jugador de balonmano corriendo 20 metros en línea recta. Y eso, a no ser que sea una acción muy aislada, ni eso, porque realmente, por ejemplo, los jugadores que más corren pueden correr en línea recta, puede ser un extremo, ¿vale? Pero que realmente hay múltiples variables, porque sí que están atentos a la posición del balón, sí que están atentos a la posición del portero, ¿vale? Que realmente no es ni es una carrera exactamente lineal, ni realmente está realizando una carrera a máxima intensidad, y por lo tanto en un partido, pues yo creo que nunca se llega a esa máxima velocidad de desplazamiento, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa más que esa capacidad de anaeróbica láctica, como tú dices, a mí lo que me interesa es realizar acciones más cortas, pero que sea capaz de, sin esa misma de potencia que hablamos antes, ser capaz de lanzar el mayor número de repeticiones posibles. ¿Qué pasa? No tenemos, yo por ejemplo no tengo medios objetivos para poder medir esa termo de potencia, pero bueno, esa termo se puede. Entonces para mí personalmente, y lo que yo implemento es que lo que me interesa son concatenar acciones de máxima intensidad, muy cortas, si son de desplazamiento
Parece que, ¿cómo se llama? Sencillo,